Presentación. Buenas tardes. Gracias, Martín. Hoy el doctor Martín Chasco es colega, docente en la Facultad de Derecho en la Cátedra de Derecho de la Insolvencia, fue subrogante en lo laboral en la ciudad de Venado Tuerto, quien va a disertar acerca de la doble indemnización y la previsión de despidos en los procesos concursales. Un tema que me parece interesante desde dos aristas, no solamente el derecho concursal, sino sobre todo el derecho laboral cuando es atravesado por procesos de insolvencia. Así que, bueno, Martín, te doy la palabra y bueno, muchas gracias por prestarte a esta disertación en un momento difícil del año, pero bueno, te agradezco mucho la predisposición. No, por favor, primero que nada, buenas tardes a todas y todos. Al contrario, el agradecido soy yo por la posibilidad que me dan de participar en esta reunión del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de Rosario. Así que el agradecido soy yo. Bueno, como bien lo señala el título de esta charla, a lo que me voy a referir, y espero no extenderme demasiado, son a dos cuestiones concretas y puntuales que vinculan al derecho laboral y al derecho concursal, que lo conectan permanentemente y que estamos observando en la práctica una aplicación frecuente de los mismos y bueno, por lo tanto me resultó llamativo y creo que son dos temas interesantes en la actualidad, como son la prohibición de despidos y la doble indemnización y su vinculación con el derecho concursal. En primer lugar, me voy a referir a la cuestión inherente a la duplicidad indemnizatoria y su relación con el pronto pago concursal, y posteriormente, ya en la parte final, abordaré la temática relativa a la prohibición de despidos y su implicancia con los procesos concursales. Bien, el primer tópico, esto es la doble indemnización y el pronto pago concursal. Básicamente lo que se discute es si la doble indemnización prevista por los DNU 34 del 19 y 39 del 21 son susceptibles de pronto pago o no. Es decir, si el trabajador puede perseguir a través del pronto pago concursal el cobro, la percepción también de los créditos provenientes de la doble indemnización emergente de los DNU que indiqué recién. Antes que nada, vamos a hacer un breve comentario sobre lo que es el pronto pago y también sobre lo que es esta duplicidad indemnizatoria con la que contamos en la actualidad para poder comprender mejor la cuestión. El pronto pago concursal, que hoy está regulado en el artículo 16 en cuanto al concurso preventivo de la Ley 24.522, surgió legislativamente ya por el año 1972 con la Ley 19.551, posteriormente fue modificado con la 24.522, sufrió reformas con la Ley 26.086 y 26.684 ya por los años 2006 y 2011, y actualmente bueno, está con esas modificaciones en la Ley 24.522. En primer lugar, tenemos que definir qué es el pronto pago. Bueno, se han realizado diversas teorías sobre la naturaleza jurídica del pronto pago. Hoy por hoy la postura mayoritaria sostiene que el pronto pago es un instituto que otorga una preferencia temporal en el cobro al trabajador. Es decir, que pueda percibir sus créditos sin tener que aguardar todo el transcurso del proceso concursal para poder cobrar el mismo. El fundamento lo encontramos en la naturaleza alimentaria del crédito laboral, ya que es el único sustento con el que cuenta el trabajador y su familia para atender sus necesidades básicas. Entonces, el legislador le otorga esta preferencia temporal de cobro para que pueda percibir
sus créditos laborales en el concurso preventivo sin tener que aguardar el transcurso de todas las etapas correspondientes a un concurso preventivo o a una quiebra. Se lo ha tildado de superprivilegio y también de otras denominaciones, pero hoy por hoy la tendencia mayoritaria es que el pronto pago es una preferencia temporal de cobro. Y en la actualidad, y con las modificaciones que mencionaba anteriormente, contamos con dos tipos o dos especies de pronto pago en la ley concursal argentina. Por un lado, el pronto pago de oficio o automático, y por el otro lado, el pronto pago a pedido de parte o a petición de interesado. El pronto pago de oficio o automático, para comprenderlo tenemos que relacionar el artículo 16 de la ley 24.522 con el inciso 11 del artículo 14 de la misma norma. Este artículo 14, inciso 11, que establece los requisitos de la resolución de apertura de concurso preventivo, dispone que el juez debe ordenar al síndico para que en el plazo de 10 días contado desde la aceptación del cargo, se pronuncie sobre los créditos laborales denunciados por el deudor en su presentación en concurso preventivo, y también, previa auditoría en la documentación legal y contable del concursado, se pronuncie también sobre otros créditos laborales susceptibles de pronto pago. Entonces, el síndico, dentro de los 10 días de aceptado el cargo, realiza ese informe, lo presenta ante el juez del concurso, y el artículo 16 establece que, presentado ese informe, el juez autorizará el pago de los créditos que menciona el propio artículo 16. Autorizará el pago directamente, automáticamente, sin ninguna intervención del acreedor. Pero tenemos que tener en cuenta que para que el crédito sea pronto pagable, además de estar incluido en el informe del síndico, en lo que se denomina informe laboral, el crédito tiene que estar comprendido en la enumeración que realiza el artículo 16, y también ser un crédito que goza de privilegio especial o general, y obviamente de causa o título anterior a la presentación en concurso. Si se dan esos supuestos, va a ser un crédito susceptible de pronto pago de oficio. ¿Cuáles son esos créditos que enumera el artículo 16? Bueno, son las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones provenientes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las previstas por el artículo 212, 232, 233 de la Ley de Contrato de Trabajo, las indemnizaciones emergentes de los artículos 245 a 254 de la misma norma, la proveniente de los estatutos profesionales, como puede ser el estatuto del régimen de la construcción o del servicio de casas particulares, las indemnizaciones de los artículos 1 y 2 de la 25323, de los artículos 8, 9, 10 y 15 de la 24013, del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, etcétera, etcétera. Ese es el pronto pago de oficio. Por el otro lado, si el trabajador afectado o interesado observa que su crédito no fue incluido en el informe del síndico, bueno, también tiene la oportunidad legal de solicitar el pronto pago a pedido de parte, para lo cual la ley establece un régimen propio y específico. El trabajador debe entablar su pretensión de pronto pago ante el juez concursal, obviamente debidamente documentado, indicando que su crédito se encuentra comprendido en la nómina del artículo 16 y que también goza de privilegio general o especial. En ese supuesto, el juez debe correr traslado al concursado y a la sindicatura para que se expidan, y el juez debe resolver. Solamente, establece el artículo 16, puede rechazar el pronto pago en base a 3 causas: cuando hubiesen dudas sobre el origen o legitimidad del crédito, o el mismo esté controvertido, o hubiere sospechas de connivencia entre el peticionante y el concursado. Generalmente se van a ver rechazados los créditos laborales provenientes de relaciones o contratos de trabajo no registrados o registrados deficientemente, o también en los casos de los profesionales que están vinculados bajo relación de dependencia,
pero no se puede determinar a simple vista y rápidamente si es una locación de servicio o un contrato de trabajo. La ley, además, el artículo 16 establece que en todos los supuestos la resolución será apelable. La resolución que admite el pronto pago importa la verificación del crédito a favor del trabajador, y en el supuesto de que sea rechazado, puede el acreedor laboral iniciar la acción correspondiente ante su juez natural. Además, bueno, la ley establece cómo deben pagarse los créditos pronto pagables, a lo que me remito al texto normativo. Entonces, contamos con el pronto pago de oficio y el pedido de parte, en los cuales en ambos el crédito tiene que estar comprendido en la nómina del artículo 16 y ser susceptible de privilegio general o especial. La doctrina y la jurisprudencia, hasta la actualidad, sostienen que hacer el pronto pago una preferencia temporal, por lo tanto un instituto excepcional y de interpretación restrictiva. Y por lo tanto, la enumeración que hace el artículo 16 es taxativa, no es enunciativa. Es totalmente taxativa, por lo tanto no corresponden otros créditos incluir en el pronto pago si no están comprendidos en la enumeración que hace el propio precepto. Entonces la cuestión que surge es, bueno, ¿y la doble indemnización en los supuestos que procede? ¿Es susceptible de pronto pago o no? Para esto, primero tenemos que mencionar brevemente que esto de la doble indemnización en nuestro país no es algo nuevo. Últimamente lo vimos con la ley 25.561, en la cual en el artículo 16 ya estableció la doble indemnización para el caso de despido sin causa, y a partir del 13 de diciembre del 2019 contamos con el decreto de necesidad y urgencia 34/19, el cual estableció que en los despidos sin justa causa, el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente. Específicamente, estableció el artículo 2 del artículo 34, el DNU 34/2019, al declarar la emergencia pública en materia ocupacional, que en caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente contrato, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente. Y a su vez el artículo 3, complementándolo, dispone: la duplicación prevista en el artículo precedente comprende todos los rubros indemnizatorios originados por motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo. Dentro del ámbito laboral, la discusión que ha surgido es la relativa a determinar qué indemnizaciones o qué rubros son susceptibles de duplicarse. Y para esto han nacido tres posturas. Una postura restringida, que señala solamente se puede duplicar la indemnización por antigüedad, del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la indemnización por omisión de preaviso y la integración del mes de despido. Nada más que eso. Por el otro lado, una postura amplia, defendida por Grisolía, sostiene que son susceptibles de verse duplicada la indemnización por despido, obviamente por antigüedad, también la integración de medios de despido, omisión de preaviso, por trabajo deficientemente registrado o no registrado, las indemnizaciones reforzadas, por ejemplo, la prevista por el despido en caso de matrimonio, embarazo o maternidad, del 178, 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, y también otros rubros indemnizatorios. Y una postura intermedia, que es enarbolada por Ackerman, que él sostiene que solamente se pueden duplicar las indemnizaciones establecidas, la indemnización por antigüedad, la indemnización por trabajo no registrado o deficientemente registrado,
y las indemnizaciones reforzadas, como pueden ser, como decía recién, indemnización por matrimonio, despido por matrimonio, por causa de embarazo o maternidad. Nada más que eso. No procede la doble indemnización en la integración del mes de despido, ni, por ejemplo, el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, trasladando esto al pronto pago previsto por el artículo 16 de la Ley de Concurso de Quiebres. ¿Se puede incluir dentro del pronto pago la doble indemnización o no? Como les decía, la teoría predominante hasta ahora es que no, porque la enumeración que hace el artículo 16 es taxativa. Por el contrario, y humildemente, yo considero que en la actualidad hay que reanalizar el fundamento y las decisiones que se han venido teniendo hasta ahora y establecer que es susceptible de incluirse en el pronto pago los créditos derivados de la doble indemnización que mencionaba recién. Es decir, para mí, las indemnizaciones dobles previstas por el DNU 34 del 19 y 39 del 21 pueden incluirse válidamente dentro del pronto pago y así deben ser resueltos judicialmente. ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, en primer lugar, podemos llamarlo un fundamento histórico, es que la doble indemnización prevista por el artículo 16 de la Ley 25.561 fue incluida dentro del elenco de los créditos pronto pagables por la Ley 26.086 de abril del 2006. En ese momento, el legislador incluyó dentro de la nómina de créditos pronto pagables a los derivados de la doble indemnización prevista por el artículo 16 de la Ley 25.561. Este artículo establecía, el artículo 16 de la 25.561, que en caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese de conformidad a la legislación laboral vigente. Y el artículo 16 de la Ley 24.522, modificada por la 26.086, se incluyó como pronto pagable estos créditos que leía recién. A su vez, para que lo tengamos en consideración, en la redacción del artículo 3 del DNU 34/2019, establece que como les decía anteriormente, en caso de despido sin justa causa, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente. Y a su vez, el artículo 5 del DNU 39/2021 dispone que durante la vigencia de la emergencia ocupacional, en los casos de despido sin justa causa, no cuestionado en su eficacia extintiva, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente en los términos del citado Decreto de Necesidad y Urgencia 34/2019. ¿Qué quiero decir con esto? Que la redacción de todas estas dobles indemnizaciones son similares, casi análogas. Por lo tanto, si en el 2006 y ante una situación de crisis se permitió que sea pronto pagable los créditos derivados de la doble indemnización, no encuentro fundamento para que hoy por hoy, con la crisis, grave crisis que estamos atravesando, no se incluya también a la doble indemnización emergente de los DNU 34 del 19 y 39 del 21. La única diferencia, además de los detalles en la redacción, es que en el 2006 la doble indemnización se estableció por ley y a partir de 2019 y el 2021 por decreto de necesidad y urgencia, pero sabemos que tienen la fuerza obligatoria igual que las leyes. Entonces, a partir de ese primer argumento entiendo que debe abrirse el campo, no entenderse como taxativa la enumeración del artículo 16 de la Ley 24.522,
sino que en este aspecto sea enunciativa y se pueda incluir a la doble indemnización mencionada. Eso por un lado. Otro fundamento para sostener que la doble indemnización es susceptible de pronto pago, la encontramos en la constitucionalización del derecho privado. Es decir, en la aplicación al régimen concursal, no solamente de los principios, derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, sino por los tratados internacionales, no por el bloque de constitucionalidad federal. Lo que nos permite hablar, y de lo que ya tanto se ha mencionado, del diálogo de fuentes. Es decir, la ley concursal hoy por hoy no es algo hermético, que está aislada del ordenamiento jurídico, sino que sobre ella se aplican también los principios emergentes de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Y para eso es importante tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en por lo menos 2 pronunciamientos, ha establecido que las disposiciones emergentes de los tratados internacionales son plena y operativamente aplicables en materia de concursos y quiebras. Prueba de ello lo constituye el fallo en Institutos Médicos Antártida, allá por el 26 de marzo del 2019, pero específicamente al tema que nos ocupa, lo trascendente también viene dado por el fallo dictado en la causa Pinturas y Revestimientos del 26 de marzo del 2014, donde la Corte sostuvo que son plenamente aplicables a los concursos y a las quiebras las disposiciones emergentes del convenio 173 de la OIT, al cual nuestro país adhirió a través de la ley 24285. Este convenio 173 de la OIT, al cual nuestro país ha adherido legislativamente, establece en su artículo 5 que en caso de insolvencia del empleador, los créditos adeudados a los trabajadores en razón de su empleo deberán estar protegidos por un privilegio, de modo que sean pagados con cargo a los activos del empleador insolvente antes de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponde. Y el privilegio deberá cubrir al menos, según el artículo 6, los créditos laborales correspondientes a, el inciso D, las indemnizaciones por fin de servicios adeudadas al trabajador con motivo de la terminación de la relación de trabajo. Esto, específicamente, fue lo que aplicó la Corte allá en el año 2014 en el caso Pintura y Revestimiento, y que nos da margen para sostener que la constitucionalización del derecho privado también es aplicable en materia de concursos y quiebras. Por lo tanto, no debemos aislar el sistema concursal del resto del ordenamiento jurídico, sino que debemos permitir la incorporación de otras disposiciones que permitan salvaguardar y proteger los créditos laborales, más aún hoy en la situación que nos encontramos atravesando. Lo cual da pie a hablar del tercer argumento, dado que ante situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, también deben brindarse legislativa y judicialmente soluciones extraordinarias. Es decir, lo de la tutela judicial efectiva en beneficio del trabajador no debe quedar limitado a una simple expresión de deseo, sino que debe postularse y ejercerse en la práctica. Y es esta una oportunidad importante para que ello se traduzca así. Además, debemos tener en cuenta, como lo ha reiterado ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso Bisotti, que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional y por lo tanto debe resguardarse los créditos laborales aún en los concursos y quiebras.
Y además, bueno, por último iba a señalar otro fundamento más, se me fue de la cabeza, pero lo que decía, en situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias, la constitucionalización del derecho privado. Si la ley 26086 permitió la incorporación de la doble indemnización como crédito pronto pagable, ¿por qué hoy no? Y bueno, solamente esas cuestiones, tenía un fundamento más, se me vino, se me fue de la cabeza. Bueno, ya va a volver. Pero a raíz de todo eso, entiendo que la doble indemnización debe ser incluido dentro de los créditos con pronto pago. Eso, por un lado, en cuanto a crédito a pronto pago y doble indemnización. Por el otro lado, a lo que me quiero referir también, a lo de la prohibición de despidos y su relación, su vinculación con los procesos concursales. Y esto es a partir de diversos casos que se han dado en la práctica y que han llamado la atención y merecen su estudio también. ¿Qué es lo que ha acontecido, por lo menos en la zona, acá en Venado Tuerto? Empresas, principalmente constructoras y de obra pública, que contrataban empleados para realizar esas obras públicas acá en la zona. Luego del 30 de marzo del 2020, que se dictó el DNU 329 de 2020, que prohibió los despidos y que posteriormente fue prorrogado en el tiempo, despidían sin causa a trabajadores en relación de dependencia. Ante esa situación, el trabajador se presentaba en los juzgados laborales pidiendo, a través de acciones de amparo, medidas autosatisfactivas o medidas cautelares, se deje sin efecto ese despido y se reincorpore al trabajador, permitiéndose también cobrar los salarios caídos. Los juzgados laborales hacían lugar a esas demandas, declaraban nulos los despidos, principalmente a través de medidas autosatisfactivas, y ordenaban la reincorporación. ¿Qué pasaba? Cuando se iba a notificar la reincorporación, el trabajador se encontraba con que su empleadora se había concursado preventivamente y la sede principal de su establecimiento no está acá, en la zona donde trabajan esos empleados, o trabajaban esos empleados, sino que la sede principal del establecimiento está en otra ciudad. Por ejemplo, Mendoza, a más de 600 o 700 kilómetros del lugar donde prestaban servicios. Entonces, la discusión que surge es, ¿puede el juez laboral directamente, tiene suficientes facultades para ordenar a la concursada a que reincorpore al trabajador y le abone los salarios caídos? ¿O ese trabajador que obtuvo una sentencia favorable debe presentarse en el concurso preventivo tramitado en la ciudad de Mendoza, con el gasto en dinero y en tiempo que ello conlleva, y presentarse en los términos del artículo 56, valiendo la sentencia con la que cuenta como título verificatorio, para recién ahí el juez concursal analizar si procede o no la reincorporación? Bueno, yo entiendo humildemente que el juez laboral tiene suficientes facultades como para ordenar directamente y sin tener que atravesar por el concurso preventivo del empleador, que el trabajador debe ser reincorporado y deben abonársele los salarios caídos durante el tiempo que no prestó servicios. Me parece, como le decía, es un dispendio enorme para el trabajador afectado en cuanto a dinero y en cuanto a tiempo, tener que contratar un abogado en otra ciudad, alejada de la zona donde vive y de donde presta servicios, el cual tendría que presentarse en el concurso, valiendo la sentencia de favor como título verificatorio, y esperar, según el criterio del juez concursal, si es oponible en el concurso o no esa sentencia dictada por el juez natural,
en su caso, ordenar la reincorporación y el pago de los salarios caídos. Creo que, reitero, el juez laboral tiene suficientes facultades por sí mismo para ordenarle a la empleadora concursada que reincorpore al trabajador despedido ilícitamente. Y esto es así, en principio, porque el artículo 21 exceptúa del fuero de atracción a los juicios laborales en trámite o acciones laborales nuevas. Entonces ya el juez laboral natural tiene competencia como para intervenir en el caso que se le está presentando. Y además tiene competencia y facultades suficientes para que esa sentencia que dicte disponiendo la nulidad o la previsión del despido ilícito sea realmente operativo en la práctica y que el trabajador pueda volver a trabajar y cobrar su remuneración. No es más ni menos que traducir en el caso concreto los criterios anteriormente referidos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a la tutela judicial efectiva y al sujeto de preferente tutela constitucional. Bueno, brevemente, esas dos cuestiones quería abordar. Se me fue de la cabeza el otro fundamento que tenía, discúlpenme, pero bueno, espero se haya podido entender. A disposición por cualquier duda o por cualquier consulta que surja. Bueno, Martín, excelente tu exposición, tu disertación. Lo que hablábamos antes de que el resto accediera acá a esta jornada virtual, que yo te preguntaba si existían antecedentes jurisprudenciales o si conocías antecedentes jurisprudenciales. Sí, la verdad es que no. Digamos, desde la sanción de los DNU, tanto el 34 del 19 como el 39 del 21, el 39 del 21 no lo dije, pero limitó la indemnizatoria a la suma de 500.000 pesos. No hay precedentes jurisprudenciales, hay causas en trámite, por lo menos acá en Venado Tuerto, que están esperando resolución al respecto, pero bueno, todavía no hay decisión. Y después he buscado en diversos materiales de estudio fallos sobre la materia y no existen. Sería interesante a ver si que se puedan encontrar o que se puedan dictar precedentes en la materia para poder esclarecer la cuestión, a ver si el artículo 16 de la ley 24.522 en este contexto es de interpretación taxativa o no. Pero hasta hoy no hay ningún precedente. Micaela, creo que habías levantado la mano, o no sé si... Sí, hola, ¿qué tal? Voy a tratar de activar la cámara, ahí está. Ahí está. Quería hacerle una consulta, Martín. Yo un poco del lado, digamos, de abogado del diablo, tengo en modelos de contestación de demanda que cito dos precedentes que seguramente los viste o los has leído por ahí. Uno es Hurtado, otro es Berrocchi, un fallo de la Corte Suprema, que desvirtúan, viste, los decretos, estos que vos estás mencionando y que establecen la doble indemnización. Lo desvirtúa, viste, con este fundamento de que obviamente tienen que reunir esos decretos ciertos requisitos, como por ejemplo, si bien legislan en la emergencia, que el Congreso no esté funcionando o que existe una razón de fuerza mayor como para que esos decretos sean válidos. ¿Qué pensás vos de un planteo defensivo respecto a la constitucionalidad de esos decretos frente a un pedido, lógicamente, de pronto pago que requiere, por ejemplo, el establecimiento de una doble indemnización? ¿Cómo lo ves un planteo de inconstitucionalidad dentro del marco de un trámite de pronto pago? Sí, bueno, en principio yo considero, humildemente, para mí no son inconstitucionales. Es más, vemos a diario numerosas sentencias, ya sean previsión de despidos o de doble indemnización, y dictados por diversos tribunales de nuestro país, en los cuales no se ha sostenido la inconstitucionalidad. Al contrario, hacen lugar a las demandas aplicando las disposiciones de esos decretos. La
por otro lado, la doctrina, Ackerman es el que hace algún comentario sobre la constitucionalidad o no del sistema de la doble indemnización, es respetuoso y no en ningún momento sostiene afirmativamente que son inconstitucionales. Yo considero hoy por hoy, y en el contexto que estamos atravesando, que se presentan o se han presentado las circunstancias que meritaron el dictado de esos decretos de necesidad y de urgencia. Bien. Gracias, Martín. De nada, gracias a vos. No sé si el resto quiere hacer alguna pregunta, expresar alguna opinión. Si no, lo liberamos a Martín. Bueno, Martín, agradecerte que hayas cerrado este año del instituto con un tema atrapante que atraviesa el derecho concursal y el derecho laboral, que me parece que eso es súper valioso. Acá Bueno, el no, al instituto contrario, siempre... como dije al principio, el agradecido soy yo. La verdad que para mí es un orgullo poder participar de estas reuniones, así que agradezco enormemente la posibilidad que se me ha brindado. Bueno, a todos y todas, buenas tardes y gracias nuevamente, Martín. Chao, buenas tardes. Hasta Saludos a luego. todos. Gracias. Buenas tardes.